vamos a tener. Doctor Cabal, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo para todos ustedes en Caracol Radio y para todos los oyentes. Si se me permite que se lo pregunte en términos muy coloquiales, ¿por qué la atendida de la ministra? Doctor Cabal. Sí, es que se fue la señal. ¿Cómo me escucha? Bien, lo escucho bien. Bueno, ¿por qué lo atendió la ministra? ¿Por qué esas palabras tan fuertes de sugerir que usted está muy contento con la precarización del sector? Bueno, yo creo que la ministra se molestó y cayó en un grave error de hacer ataques personales cuando siempre hemos tenido el mayor respeto. Y yo creo que para ella la precarización es que no estemos de acuerdo con una reforma laboral que incrementa entre el 25 y 30% los costos en un momento en que el país atraviesa por una situación económica muy compleja, de crecimiento pobre, de un crecimiento esperado. Ya tuvimos un crecimiento negativo, donde el comercio, la industria y la construcción tienen crecimientos negativos altísimos, y donde pues obviamente hemos criticado que esta reforma laboral no fue concertada, y se molestó porque dejamos una constancia ayer en el seno de la Comisión de Concertación Laboral diciendo que no nos parecía consecuente que mientras tratábamos de llegar a un acuerdo por el salario mínimo concertado, por otro lado se empujara de una manera atropellada el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima, donde se negó por parte de los congresistas mayoritarios la posibilidad de que se abrieran audiencias públicas, como lo pidieron varios representantes y lo hemos venido pidiendo desde los gremios, para que haya una discusión amplia de las bondades y de los perjuicios y del impacto negativo que tiene esta reforma, que podría causar más de 450.000 empleos perdidos. Doctor Cabal, pero en el primer día, si no estoy mal, de instalación de estas conversaciones para fijar el salario mínimo, la ministra había accedido precisamente a unos espacios para que se discutieran los asuntos más importantes de esta reforma laboral. Entonces, ¿eso quiere decir que ese espacio no se dio y no se va a dar? No, simplemente se dijo que ese espacio se trasladaría a partir del mes de enero, seguramente cuando ya esté aprobada en primer debate la reforma, y no tiene sentido. El espacio es antes, donde se le pudieran introducir modificaciones y se pudiera haber concertado con argumentos sobre perjuicios que tiene esta reforma laboral, y seguramente se hubiera podido sacar una reforma laboral mucho mejor de la que entró al Congreso, o por lo menos no tan dañina ni tan perjudicial para los colombianos, porque es que esta reforma laboral no genera empleo, sino que destruye. No genera formalización, sino que por el contrario provoca más informalidad. Entonces, no hubo el espacio ni ahora ni antes para que esta reforma se pudiera concertar, y esa es un poco la molestia que tiene la ministra, en el sentido de que le dijimos que no es serio, congruente discutir salario mínimo en la mesa para llegar a un acuerdo, y por detrás se está metiendo a la brava el acelerador para que se apruebe el proyecto de reforma laboral en la Comisión Séptima. Bueno, pero es que además en ese mismo sentido, doctor Cabal, no debe ser, me lo imagino yo, usted nos dirá, no debe ser muy fácil determinar un salario mínimo para el próximo año cuando todavía estamos andando sobre arenas movedizas en materia de esa reforma laboral. Claro, porque es que lo que los empresarios, y no estoy hablando de los grandes empresarios, yo represento el 93% de mis afiliados y del comercio, son micro, pequeñas y medianas empresas. La gran preocupación que tienen, ¿qué va a pasar si el salario mínimo, por ejemplo, fuera el 18%, como lo propusieron las centrales obreras ayer de una manera ilógica, y por otro lado se le suben los costos laborales el 25%? Entonces, ¿cómo va a ser capaz de resistir una pequeña empresa con costos laborales superiores al 40% en el 2024? Entonces, por eso decimos que es mejor primero terminar la discusión del salario mínimo para mirar en qué estamos parados, cuál va a ser el salario del próximo año, y luego sí continuar con el debate del proyecto de reforma laboral, que debió ser concertado, y que esperamos que el Congreso abra la posibilidad de que haya audiencias para poder exponer los argumentos de cuál es el perjuicio que trae la reforma laboral. Doctor Cabal, precisamente frente al impacto económico de esta reforma laboral,
El gobierno nacional ha contrastado, les ha mostrado cifras. ¿Por qué, por el contrario, para ellos podría ser que esta reforma sea importante para incrementar el empleo o fortalecer precisamente la actividad empresarial? Es que lamentablemente yo creo que esa fue la gran equivocación de la ministra, y es que nunca se presentó las bondades del proyecto que el gobierno radicó en el seno de la Comisión Séptima de la Cámara. Nunca se hizo una reunión de concertación para mostrar por qué era benéfica para el país y por el contrario no permitir mostrar por qué, según desde el punto de vista de los gremios, no es buena para Colombia. Entonces ahí nace un poco esa discordia de que no hubo espacio de debatir y de cada uno presentar sus argumentos en el seno de la Comisión de Concertación Laboral. Dicen que hubo porque se citaron unas mesas técnicas a las cuales van los técnicos de las centrales obreras y los técnicos de los gremios y los técnicos de los ministerios, pero nunca se concertó en el seno de la Comisión de Concertación Laboral. Doctor Cabal, entonces uno así escuchándolo dice, va a ser difícil entonces ponerse de acuerdo en un salario mínimo concertado. Pues esto no solamente lo dijo FENALCO, lo dijeron también los otros 4 gremios. Esto enrarece el ambiente para poder lograr una concertación. Las cosas iban muy bien hasta ayer, hasta que supimos que el día anterior se había votado sin estar en el orden del día impedimentos y recusaciones para empezar a votar el articulado de la reforma laboral. Hasta ahí van bien las cosas. Y ayer, para rematar, las centrales obreras hicieron una propuesta desorbitada de un incremento del 18%. Entonces, esto enrareció el ambiente de la comisión y obviamente aleja las posibilidades de una concertación, a no ser que se replantee una propuesta seria por parte de las centrales obreras. Quedamos precisamente a la espera de ese replanteamiento. Mire, finalmente, doctor Cabal, ¿usted hoy con quién preferiría almorzar? ¿Con Bruce Backmaster o con Camilo Sánchez? Pues le cuento que ayer me reuní con los dos, porque FENALCO y en mi calidad de expresidente está impulsando y queremos impulsar una fórmula y una elección de unanimidad. Yo creo que hoy vamos a sorprender a la opinión pública con un acuerdo muy interesante que estamos tratando de empujar. Yo creo que no tiene sentido que haya disputas entre colegas para el Consejo Gremial, y eso es lo que vamos a buscar conciliar de alguna manera, y nosotros estamos de buenos componedores porque ambos son excelentes candidatos para el Consejo Gremial. Pero entonces eso tendría que ver con un acuerdo de gobernabilidad interna para definir una dupla del año entrante, unas prioridades y propuestas, y otra para el 2025. Mañana le cuento. No, pero ¿cómo así, doctor Cabal? ¿Cómo me va a contar mañana? Lo único es que creemos que el país necesita un Consejo Gremial mucho más unido y dando señales de acuerdos, y yo creo que lo vamos a lograr. Pues es que ese espectáculo de la guerra por la presidencia del Consejo Gremial no le conviene a nadie. Ahora, tener 17 gremios ya firmando es algo. Sí, un avance muy importante, y yo creo que eso forma parte del acuerdo que se puede lograr. Vamos a ver, mañana hablamos, Gustavo. Bueno, pero lo veo muy positivo en el acuerdo. Sí, estoy optimista, la verdad. Va a tocar chulearlo entonces. Doctor Cabal, muchas gracias, muy amable. Volvemos a hablar entonces mañana. Bueno, Gustavo, muy amable y feliz día para todos ustedes.